Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y gracias por estar aquí. Bueno, en este video quiero hablar, ¿verdad?, que las epístolas o cartas del apóstol Pablo son las que son dirigidas directamente, ¿verdad?, por Dios, por nuestro Señor Jesucristo al Evangelio de la Gracia. Es decir, que el apóstol Pablo es el apóstol para los gentiles. A él se le da el ministerio, ¿verdad?, de la gracia. Y bueno, las otras epístolas o cartas, ¿verdad?, de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas, pues son directamente, ¿verdad?, para el evangelio de la circuncisión, de la fe más obras, ¿verdad?, del reino de los cielos. ¿Ok? Bueno, y vamos a mirar, primeramente vamos a mirar en primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. No da mucho, pero si tenemos el entendimiento, sabemos que le habla a los judíos. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Bueno, nosotros apenas conocemos, o es decir, creemos en el de la gracia. ¿Por qué? Bueno, porque a nosotros no se nos dio, ¿verdad?, un evangelio antiguo. Y el antiguo sería, ¿verdad?, la doctrina directamente, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, o directamente desde que vienen, ¿verdad?, de allá de Egipto, que lo sacó mi Señor Dios Padre Todopoderoso de allá, ¿verdad? Bueno, entonces, sabiendo esto, sabemos nosotros, bueno, que eso es directamente a lo que nos da a entender, ¿verdad?, que es a judíos. 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces estamos viendo que él está hablando, para empezar, en ese tiempo a judíos, ¿verdad? Está hablando a judíos. Si a él lo hubiera mandado mi Señor Dios Padre Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, le hubiera dicho a gentiles, entonces él hubiera nombrado gentiles, ¿verdad? Pero no lo nombró, entonces quiere decir que sí, es para judíos. Ahora, vamos a ver en el de Pedro, ¿verdad? En Pedro también es muy interesante, porque también en Pedro, acuérdense que Pedro era el encargado mayor de todos ellos, ¿verdad? Y que iban a ir, ¿verdad?, directamente a los judíos, primeramente a judíos, ¿ok? Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Punto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, ya miramos que es para los que fueron, ¿verdad?, dispersados de Israel, ¿verdad?, en el tiempo 70, algo así por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, en el año 70, después de mi Señor Jesucristo, ¿ok?, cuando les tumbaron el templo, ¿ok? Bueno, entonces dice el 2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Ya miramos entonces que también Pedro, ¿verdad?, se va y se abasa a los judíos. ¿Ah? Ahora, vamos a ver entonces también, muy interesante, ¿verdad?, el otro, ¿cuál? El de Santiago. Vamos a ver Santiago qué nos dice. Y en Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿verdad? Entonces estamos viendo que claramente ahí ellos están hablándole para judíos, ¿ok? Los que están dispersados en diferentes lugares, ¿ok? Entonces dice 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Miramos que también de a él. Miremos a Judas qué dice, ¿ok? Judas dice, capítulo 1, que nomás es un solo capítulo, entonces nos vamos directamente a Judas, ¿verdad? Versículo 1. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ok? Cuando dice exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. ¿Ok? Dice 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habéis sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios y que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bueno, entonces también Él nos está mostrando, ¿verdad?, que Él está diciendo todo aquello, ¿verdad?, referente a los judíos, ¿no? Y bueno, entonces, en eso directamente miremos Hebreos. Fíjense bien en Hebreos. Dice Lucas, porque es Lucas, creo yo, que el que lo está dirigiendo aquí, el que lo escribió, y dice, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice a los padres por los profetas. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 8. Hebreos capítulo 3, versículo 8, dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Okay? 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Bueno, aquí directamente nos está hablando, que le está hablando, ¿verdad?, él, ¿verdad?, a los judíos, al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Bueno, ahí está donde Dios dice, ¿verdad?, claramente lo que escribe Lucas, ¿verdad?, donde dice Dios, ¿verdad?, que refiriéndose en todo momento a los del pueblo de Israel. Entonces también Hebreos quiere decir que Hebreos también es directamente, ¿verdad?, y por eso dice, ¿verdad?, Hebreos, pues son ellos, ¿no?, para ellos. Bueno, pero algo muy interesante que les quería decir es esto: todo lo que trae obras, ¿ok?, o más bien fe más obras, pues es para ellos, y lo que viene directamente con un entendimiento de gracia, nada más, ¿verdad?, que es por la fe, pues es para nosotros. Es decir, que yo les puedo leer directamente de cómo es que empieza un evangelio y termina el otro, o viceversa, cómo termina un evangelio para que empiece el otro nuevo, o el nuevo, o cómo termina el antiguo pacto para que venga el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, para eso, pues tengo que irme directamente a Hebreos, ¿no? Porque solamente en Hebreos lo voy a entender. Si yo me voy a
a las epístolas del apóstol Pablo, pues sí me da a entender ahí, ¿verdad? También, pero no igual como el entendimiento que me da aquí claramente, que, ¿verdad? El Evangelio, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, ¿verdad? Pues es un evangelio, no son cuatro, es uno, y bueno, ese es en el tiempo de Jesús de Nazaret vivo, nuestro Señor Jesucristo vivo, no estaba él colgado o crucificado en un madero, ¿ok? Entonces, para el entendimiento verdadero quiere decir que eso cuenta para el Antiguo Testamento, ¿ok? Y bueno, aquí ya lo he mirado, lo han mirado ustedes, de lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Que esto es directamente para hebreos, lo de hebreos es para hebreos, y bueno, ahí mismo me da por entendimiento, ¿verdad? Para mí, que es en lo que yo puedo, o puede ser para mí, ¿no? Ahora, vámonos a Actos o Hechos de los Apóstoles. Fíjense bien, el capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Ok? Dice 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, hasta ahí, no quiero leer más, hasta ahí. ¿Ya se fijaron? Entonces, Hechos, ¿qué es un qué? Dice que Hechos es un libro histórico, es decir, de historia, ¿ok? De donde habla de los apóstoles, donde entra también el apóstol Pablo, que no era apóstol, Pablo antes Saulo no era apóstol, bueno, lo hace mi Señor Jesucristo apóstol, ¿verdad? Para los gentiles, lo manda a los gentiles, y bueno, ahí es a donde nosotros nos damos cuenta cómo surgieron las cosas también, ¿verdad? En esa doctrina de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el Mesías, o en el Evangelio del Reino de los Cielos para los judíos. Recuerden que enseñó dos. Primeramente, ¿verdad? Él trató, ¿verdad? De que ellos entendieran que Él venía por ellos, primeramente, era por ellos, primeramente, ¿ok? Y luego, pues como ellos no estaban listos, no tenían ¿cómo se dice? Pues no cumplieron con Dios, ¿verdad? No tenían frutos. Entonces, pues los tuvo que dejar allí. Y de ahí es donde viene al Evangelio del Reino de Dios, que viene siendo en el que estamos nosotros. Pero ellos no creyeron a la verdad, no creyeron que Él era el Hijo de Dios, no creyeron, ¿verdad? Todo lo que Él les decía, ni por los milagros que hacía. Entonces, pues Él dice, ok, aquí los dejo y voy a irme a los gentiles, ¿verdad? Y eso, pues Dios Padre, he dicho yo en otros videos que Dios... mientras que nosotros estamos mirando lo que viene, lo presente, ¿verdad? Lo que guarda para el presente, bueno, para Él ya es un pasado, ¿sí? Para Él ya es un pasado, Él ya miró todo, Él ya lo miró todo, ya sabe quiénes creímos, quiénes no, quiénes se van a ir al lago de fuego y quiénes no, quiénes van a sufrir los sus juicios de Dios y quiénes no. Él ya lo miró porque Él ya lo miró, ¿verdad? Él es Dios, Él sabe lo que es presente, pasado y futuro. Nosotros apenas vamos a mirar qué viene en el presente, ¿verdad? Bueno, eso es lo que aquí nos enseña. Entonces, si nosotros directamente miramos que el libro de Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Viene siendo histórico, ¿verdad? Historia, bueno, entonces sabemos que tampoco es para nosotros, pero ahí nos enseña a nosotros de cómo es que el apóstol Pablo, antes Saulo, ¿verdad? Es escogido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Bueno, para que vaya a los gentiles, es decir, a nosotros los que no somos judíos. Bueno, entonces, ya mirando eso, ¿verdad? Entonces entendemos nosotros la verdad. Entendemos que las cartas o epístolas, ¿verdad? Del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Santiago, de Judas, el libro de Hebreos, ¿verdad? No son directamente para nosotros. Podemos agarrar de allí para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque nos pone como ejemplo para que miremos que no nos pase lo que a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice?
para que no les pase lo que les pasó al pueblo de Israel, bueno, pues entonces ustedes tienen toda la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros. Aquel tiempo, recuérdenlo, hace 2000 años, tienen que ponerse ustedes también a pensar lo que fue hace 2000 años. En aquel tiempo ellos caminaban directamente con Él y era un poco diferente a lo que les habían enseñado, ¿verdad? El sumo sacerdote y los demás por allí, ¿verdad? En las sinagogas, ¿verdad? En el templo, ¿verdad? Los trinquetes que hacían, ¿verdad? Entonces, quiere decir que lo que venía hablándoles a mi Señor Jesucristo era diferente, poco diferente. Él sabía todo, pero Él hablaba diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque les traía un evangelio de la gracia y no lo quisieron, ¿verdad? Entonces, como no quisieron ese evangelio de la gracia, Él viene y se la da a los gentiles. Pero lo interesante en eso es que por eso deben de entender esto, ¿verdad? Él los siguió dejando a ellos con fe más obras. Y ya nosotros nos los dejó todo, lo que es evangelio por la gracia de Dios, por nuestra fe. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a mirar directamente que cuando nosotros leemos me voy a meter a Hechos directamente aquí mismo, ¿ok? Y quiero leer parte de ello aquí. A ver, permítanme tantito, déjenme, lo voy a buscar para darles el ejemplo. Se me hace que aquí es... No, Hechos 15. Busquen Hechos 15, capítulo 15, versículo 7 en adelante, para que sea cortito. Ahí va, fíjense bien, ¿Es Actos o Hechos, como les quieren decir ustedes? Si es Hechos de los Apóstoles o es Actos de los Apóstoles, ¿ok? Porque esto fue lo que pasó, ¿verdad? Para ellos. Dice, capítulo 15, versículo 7, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, ¿ok? Dice 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pero fíjate la diferencia, ¿ok? Fíjate lo que dice. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, por la fe, sus corazones. ¿Por qué dijo eso él? Bueno, porque eran fe más obras en ellos. 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Fíjense bien, para fe más obras, porque no quisieron creer en la verdad que no ocupaban las obras, ¿verdad? Los dice, ok, ustedes quieren fe más obras, pues espérense, ¿verdad? Espérense, yo voy con los gentiles, y bueno, de allí directamente es de donde dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Al último, en el 11, no al último del capítulo, no, pero sí en el 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces quiere decir que pausa fe más obras y bueno, viene a la pura gracia de Dios, ¿ok? La pura fe, nada más, pura fe. Entonces ahí es a donde les dice ahí, ¿verdad? Hasta ahí llega. Y bueno, entonces nosotros sabemos, ¿verdad? Ya una vez que se leyó esto, sabemos que ellos, ¿verdad? Iban con el apóstol Pedro, porque él era el mayor que ellos. No, mi Señor Jesucristo lo puso, ¿verdad? Como la cabeza más grande para que lo siguieran a él y fueran a donde les iba a mandar el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo les hablaba a Felipe, le habló y le dijo, ve allá, ¿verdad? Y así, o sea que no era el apóstol Pedro directamente. Entonces, en lo que viene siendo el Evangelio de la Gracia, a nosotros nos lo entrega nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo.
¿sí? Que el apóstol Pablo es el que viene a nosotros, ¿ok? Él no era apóstol antes, él era Saulo, ¿ok? Y él perseguía a los a cristianos, pero después cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le habla, ¿verdad? Le habla para que sea su apóstol, ¿verdad? Para que le sirva para los gentiles. Bueno, ya de ahí para acá empieza él como apóstol. No exactamente de ahí, sino que todavía trabaja un tiempo, ¿verdad? Con los judíos, pero al ver que Dios que no le hacen caso, ¿verdad? Al ver que no le hacen caso, ¿verdad? Porque él antes los perseguía, entonces dice, bueno, no van a creerte a ti nada de los que le sales de mí. Entonces tú vas a irte a los gentiles, ¿ok? Entonces, los gentiles que no son judíos, y si eres judía, pues no eres gentil. Si no eres judía, eres gentil, ¿ok? Bueno, esto era lo que yo quería que aprendiéramos, que de verdad, ¿ok? Que de verdad, nada más las epístolas o las cartas del apóstol Pablo nos llevan al conocimiento de la verdad. Pero también aprendemos, ¿verdad? En las otras epístolas o cartas, ¿verdad? De los otros personajes aquí, ¿verdad? Y de igual manera también en el Evangelio del Reino de los Cielos, o sea, donde se dicen 4 evangelios, ¿no? Que es un solo evangelio. También allí nos sirve mucho de allí, y también no nomás de allí, también nos sirve mucho, ¿verdad? De profecía, nos sirve mucho de lo que vivió el pueblo de Dios en Egipto, ¿verdad? Cuando Dios, ¿verdad? Le habló a Moisés, ¿verdad? Allá en la zarza, en el árbol que ardía, ¿verdad? Y bueno, todo eso nos ayuda a nosotros a entender que debemos de dividir bien la palabra de Dios. Debemos de entender las dispensaciones que son, ¿ok? Yo digo que son 7 porque ahí enseña 7, otros dicen que 8, bueno, 7 o 8, bueno, pero son dispensaciones para cada tiempo, ¿ok? Y bueno, nosotros estamos en la dispensación de la gracia, ¿ok? En el tiempo de la gracia. Y bueno, entonces esto es lo que yo, la verdad, traté de que miráramos para que aprendiéramos. Y gracias de verdad por haberlo visto hasta el final. Dios les bendiga, los siga bendiciendo en todo momento. Y bueno, pues recuerden, ¿ok? Que aquel que no esté en mi Señor Jesucristo, pues aquí está, ahí puede estudiar y creerlo, ¿verdad? Ahora, si de verdad, pues tienes dudas, pues aquí, sea conmigo, sea con un hermano, en verdad, de mi Señor Jesucristo, que de verdad, sí, tiene por lógico, ¿verdad?, escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad?, que entiende bien de cómo separar una cosa de la otra, bueno, pues también, y así ya podrás también podrás participar como parte de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo. Así es como tú puedes participar, ¿verdad?, creyendo, ¿verdad?, en el Evangelio de la gracia, arrepintiéndote primeramente, ¿ok?, de la manera que piensas. No de nada más de tus pecados, sino de la manera que piensas, ¿ok? Y bueno, creyendo al verdadero evangelio, a las buenas nuevas de la gracia. Y una vez que ya has creído, bueno, pues ya eres de mi Señor Jesucristo, ya Él te da potestad de ser hija de Dios, hijo de Dios, y de ahí ya tú empiezas a aprender y a aprender palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienes que salir del mundo. Saliste, ahora entras a lo espiritual. ¿Y cómo sabes qué es lo espiritual? Bueno, pues la Biblia es espiritual, palabra de Dios, y ahí es donde tú vas a ir agarrando entendimiento poco a poco, y vas creciendo, ¿verdad? Vas creciendo en el Evangelio de la Gracia. Es decir, que nacemos de nuevo, ¿verdad? Nacemos de nuevo, pero no niñitos así como de mi mamá o tu mamá, no. Nacemos de nuevo en el Espíritu. Y sí, nacemos de nuevo como los niñitos que no saben nada, ¿verdad? Van aprendiendo. Así nosotros no sabemos nada de lo espiritual, vamos aprendiendo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, y de verdad. Posiblemente pronto nos vamos. Es posible que pronto nos vayamos. La Santa Iglesia, el arrebatamiento de la Santa Iglesia. ¿Ok? No te quedes. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.